Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde el drama turco y los secretos de las celebridades son nuestro pan de cada día. Espero que tu copyright listos para un cafecito bien cargado porque hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar las redes sociales. Hoy, mis queridos detectives de corazones rotos y finales felices, vamos a hablar de una pareja que nos tiene al borde del asiento desde hace aún más menos Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Esos dos. La química innegable que derramaron en Cara para Ask no solo conquistó Superíndice 3 la pantalla, sino que también copyright alimentó Superíndice 3 nuestras fantasías de que su amor traspasara la ficción Superíndice 3. Y aunque ellos siempre han mantenido un perfil bajo, casi negando cualquier tipo de relación Superíndice 3 romántica, las pruebas, amigos míos, las pruebas empezando a acumularse. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Serú los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos que tenemos preparados para ustedes. No se lo querrú perder. Bueno, entremos en materia. Durante aún más menos hemos visto pistas, coincidencias y rumores que apuntan a que Engin y Tuba son que simples amigos y compa más menos eros de trabajo. Pero en las últimas semanas algo ha cambiado. Algo que nos hace pensar que finalmente podrán haber dado el gran paso. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿se han casado en secreto? Y la respuesta, aunque no la tenemos confirmada al 100%, podrá estar cerca de un de lo que pensamos. Todo empezó Superíndice 3 con unas fotografías. Unas imágenes que han circulado por las redes sociales y que han desatado la histeria colectiva. En estas fotos, tanto Engin como Tuba aparecen luciendo unos anillos muy particulares. No son anillos cualquiera, mis queridos. Son anillos de un diseño más menos sutil pero elegante y lo importante, son copyrighticos. Su copyright lo que pensando, podrá ser una coincidencia. Pero vamos, ¿realmente creen en las coincidencias cuando se trata de celebridades y sus vidas amorosas? Además, no es solo el hecho de que los anillos sean iguales. Es el dedo en el que los llevan. En ambas fotos, Engin y Tuba lucen estos misteriosos anillos en el dedo anular de la mano izquierda. El dedo del matrimonio. Esto, por supuesto, ha encendido todas las alarmas. Los fans SAQ Copyright Rimos han empezado a analizar las fotos con lupa, buscando cualquier otra pista que pueda confirmar nuestras sospechas. Y han encontrado algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, en una de las fotos de Tuba, se puede apreciar que lleva un vestido blanco, muy sencillo pero con un corte que podrá ser perfectamente el de un vestido de novia discreto. Además, la actriz luce un peinado bastante elaborado, como si se hubiera preparado para una ocasión Superíndice 3 especial. En el caso de Engin, la foto en la que se ve el anillo también copyright tiene detalles curiosos. El actor aparece con un traje elegante y una sonrisa que delata felicidad. Una felicidad que no veíamos en con diéresis copyright desde que trabajaba con Tuba. ¿Pero por qué copyright tanto secreto? ¿Por qué copyright no anunciar su matrimonio a bombo y platillo como hacen otras celebridades? Aquí es donde entran en juego las personalidades de Engin y Tuba. Ambos son conocidos por ser personas muy reservadas, que valoran su intimidad por encima de todo. No les gusta la ostentación Superíndice 3 ni el escándalo. Prefieren vivir su vida lejos del foco mediático. Además, recordemos que Tuba ya ha pasado por un divorcio público y doloroso. Kizu esta vez quiere proteger su relación Superíndice 3 con Engin de la mirada implacable de la prensa y de los juicios de la opinión Superíndice 3 pública. Kizu simplemente quieren disfrutar de su amor en la intimidad, sin tener que dar explicaciones a nadie. Otra teoría que ha surgido entre los fans es que la boda podrá haber sido una ceremonia íntima, a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos. Algunos incluso especulan que podrá haber tenido lugar en el extranjero, lejos de Turquía, para evitar filtraciones y paparazzis. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna confirmación Superíndice 3 oficial por parte de Engin o Tuba. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Pero ¿qué copyright significa todo esto para nosotros, los fans? Significa que nuestra esperanza de ver a Engin y Tuba juntos, no solo en la pantalla, sino también copyright en la vida real,
podrá hacerse realidad. Significa que el amor verdadero, ese que traspasa la ficción superíndice 3n, existe. Y significa que a veces los finales felices suceden. Y aunque no podamos asistir a su boda, podemos celebrar su amor desde la distancia. Podemos enviarles nuestros mejores deseos y esperar que sean felices para siempre. Pero no nos quedemos solo en las especulaciones. Investiguemos un poco ese a fondo. Recientemente una fuente cercana a ambos actores ha revelado que Engin y Tuba han estado pasando mucho tiempo juntos en los últimos meses. No solo eso, sino que también Copyright N se les ha visto visitando joyerías en Estambul, donde casualmente parecen estar buscando anillos. Además, algunos fans han notado que tanto Engin como Tuba han estado usando ropa y accesorios de las mismas marcas. Esto, aunque podrá ser otra coincidencia, también Copyright N podrá ser una seu más menos al de que esto, N coordinando sus estilos, como hacen muchas parejas. Y no olvidemos las redes sociales. Aunque Engin y Tuba no suelen publicar fotos juntos, algunos fans han encontrado pistas sutiles en sus publicaciones individuales. Por ejemplo, en una de las fotos de Tuba, se puede ver un jarro superíndice 3n con flores que es sido copyright tico al que apareció superíndice 3 en una de las fotos de Engin. ¿Serú que comparten el mismo florista? ¿O serú que es tú, N viviendo juntos? Pero la prueba definitiva, la que realmente ha convencido a muchos fans de que Engin y Tuba es tú, N casados, es una foto que se filtró superíndice 3 hace unos días. En esta foto, se puede ver a Engin y Tuba abrazados en un aeropuerto. No se sabe du superíndice 3 de ni CUU, do fue tomada la foto, pero lo que llama la atención superíndice 3n es que ambos llevan el mismo anillo del que hemos estado hablando. Además, la foto muestra a Engin y Tuba muy lidos y cariu más menos osos. No parecen dos simples amigos o compau más menos eros de trabajo. Parecen una pareja enamorada, que se despide antes de tomar vuelos separados. Por supuesto, la foto no es de muy buena calidad. Es un poco borrosa y no se puede apreciar bien el rostro de los actores. Pero los fans expertos han analizado la foto con programas de edición superíndice 3n y han llegado a la conclusión superíndice 3n de que efectivamente se trata de Engin y Tuba. Entonces, ¿qué copyright creen ustedes, mis queridos chismosos? ¿Creen que Engin y Tuba se han casado en secreto? ¿Creen que el anillo es la prueba definitiva de su amor? Du copyright genme sus comentarios. En resumen, hoy hemos analizado todas las pruebas que apuntan a que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün podrán haberse casado en secreto. Desde los anillos y du copyright ticos hasta las fotos filtradas, pasando por las pistas en las redes sociales y los rumores de fuentes cercanas, todo parece indicar que el amor entre estos dos actores ha trascendido la pantalla y se ha convertido en realidad. Aunque no tenemos una confirmación superíndice 3n oficial, podemos seguir más menos ando con su felicidad y celebrar su amor desde la distancia. Y por supuesto seguiremos investigando para traerles las últimas novedades sobre esta apasionante historia. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme un duamu, en este viaje por el mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado hacia copyright dolo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Engin y Tuba hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en otra serie o película? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. Y recuerden, sigan más menos ando con finales felices. Adiós. Pero esperen, que aún hay ese. No crean que vamos a dejar este chismecito a medias. Ni locos. Porque la verdad, mis queridos fans, es que la historia de Engin y Tuba es mucho profunda y llena de matices de lo que imaginamos. Para entender realmente el revuelo que ha causado esta supuesta boda secreta, tenemos que remontarnos a los inicios de su relación superíndice 3n profesional, a esos días en los que Karaparask se convirtió en un fenus superíndice 3 meno mundial. Recuerden, la química entre Omer Demir y Elif Denay se era palpable. No era solo actuación superíndice 3n, era algo ese.
Las miradas, los gestos, la tensión superíndice 3N, todo apuntaba a que entre Engin y Tuba había una conexión superíndice 3N especial. Y no solo lo decuamos nosotros, los chismosos, sino también copyright en la crítica especializada, que destacaba la autenticidad y la pasión superíndice 3N que transmitúan en cada escena. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance no tardaron en surgir. Se les veo a muy CEU, lidos fuera de CEU, maras, compartiendo risas y confidencias. Algunos testigos afirmaban haberlos visto cenando juntos en restaurantes románticos de Estambul. Otros incluso decuan haberlos visto paseando de la mano por las calles de la ciudad. Pero tanto Engin como Tuba siempre negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental. Insistúan en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Y aunque muchos fans no les creyeron del todo, la verdad es que no hubo pruebas su superíndice 3 lidas que confirmaran el romance. Después copyright ese del final de Cara para Ask, cada uno siguió superíndice 3 su camino profesional. Engin se dedicó superíndice 3 a protagonizar otras series y películas, consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores talentosos y respetados de Turquía. Tuba por su parte también copyright N continuo superíndice 3 trabajando en diversos proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Pero a pesar de la distancia física, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. Los fans de Engin Tuba seguían son más menos ando con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Y aunque pareció a una misión superíndice 3N imposible, no perdieron la fe. Y ahora aún más menos os después copyright S, parece que sus sueños más menos os podrán hacerse realidad. Las pruebas que hemos recopilado en los últimos días son cada vez contundentes. Los anillos y du copyrighticos, las fotos filtradas, las pistas en las redes sociales, todo apunta a que Engin y Tuba han dado el gran paso y se han casado en secreto. Pero ¿qué copyright tipo de boda habrán celebrado? ¿Una ceremonia lujosa y ostentosa con cientos de invitados y cobertura mediática? ¿O una reunión superíndice 3N íntima y discreta, con solo sus familiares y amigos cercanos? Conociendo la personalidad reservada de ambos actores, lo probable es que hayan optado por la segunda opción superíndice 3N. Una boda sencilla, sin grandes alardes, en la que lo importante fuera el amor y la felicidad de los novios. Algunos fans incluso especulan con la posibilidad de que la boda haya tenido lugar en el extranjero, en algún lugar remoto y paradisuaco, lejos del alcance de los paparazzis. Se imaginan a Engin y Tuba dándose el quiero en una playa exu superíndice 3 tica, con el sonido de las olas como telu superíndice 3N de fondo. Será el cuento de hadas perfecto. Pero volviendo a la realidad, lo cierto es que aún no tenemos ninguna confirmación superíndice 3N oficial. Ni Engin ni Tuba han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Y aunque sus representantes han sido contactados por diversos medios de comunicación superíndice 3N, se han negado a hacer comentarios. Este silencio, por supuesto, no hace que alimentar las especulaciones y aumentar la intriga. ¿Por qué copyright tanto secreto? ¿Qué copyright es tú, N ocultando? ¿Acaso quieren mantener su relación superíndice 3N lejos del foco mediático para protegerla de posibles críticas o juicios? Es posible. Como hemos dicho antes, Tuba ya ha pasado por un divorcio público y doloroso. Y Kizu S. no quiere volver a exponer su vida personal a la voracidad de la prensa y a la opinión superíndice 3N pública. Además, recordemos que Engin también copyright N es una persona muy reservada, que valora su intimidad por encima de todo. No le gusta hablar de su vida personal y prefiere centrarse en su trabajo como actor. Por lo tanto, es comprensible que ambos hayan decidido mantener su relación superíndice 3N en secreto, al menos por ahora. Kizu S. en el futuro, cuando se sientan SCU superíndice 3 modos, decidan compartir su felicidad con el mundo. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las pistas y los rumores. Pero no se desanimen, mis queridos chismosos. Porque aunque no tengamos la confirmación superíndice 3N oficial, lo cierto es que las pruebas son cada vez evidentes. Y como dice el dicho, el que busca, encuentra. Así que seguiremos investigando, analizando cada detalle, cada pista, cada rumor, hasta que podamos confirmar, sin lugar a dudas, que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün se han casado en secreto.
Y mientras tanto seguiremos so más menos ando con su felicidad y celebrando su amor desde la distancia. Porque al fin y al cabo eso es lo que importa, que sean felices juntos, que se amen y que disfruten de su vida en común. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué copyright piensan de todo esto. ¿Creen que Engin y Tuba hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en otra serie o película? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y recuerden, si les ha gustado el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. Y recuerden, sigan so más menos ando con finales felices. Adiós. Y para finalizar, mis queridos detectives del amor, una última reflexión. Independientemente de si Engin y Tuba se han casado o no, lo que realmente importa es el impacto que han tenido en nuestras vidas. Su química en Cara para Ask nos regaló momentos inolvidables, nos hizo soñar con el amor verdadero y nos demostró que a veces, la ficción puede superar la realidad. Y si además de todo eso su amor ha trascendido la pantalla y se ha convertido en algo real, entonces podemos decir que hemos sido testigos de una historia mágica y única. Una historia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a no perder nunca la esperanza. Así que brindemos por Engin y Tuba, por su talento, por su belleza y sobre todo por su amor. Que sean felices para siempre. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Adiós.